Bienvenidos a Yacarú por A de nuevo. Estamos en Click TV y yo soy Fío, Carlitos y Ale, les quiero muchísimo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el pH en la sangre. ¿Qué es el pH? Es el medidor de la acidez o alcalinidad de nuestra sangre. Ya escucharon seguramente hablar alguna vez del pH. Bueno, en este caso es la sangre, nuestro combustible, el combustible de nuestro cuerpo. Por lo menos el 80% de nuestra alimentación tiene que ser alcalina. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que consumir alimentos alcalinos. ¿Pero cuáles son esos alimentos básicamente? El limón en primer lugar, las frutas, verduras y hojas verdes en general y mejor si son orgánicos, brotes y germinados, granos integrales, legumbres, frutos secos activados. Los alimentos que acidifican nuestra sangre son los alimentos procesados, El azúcar, el alcohol, el café y energizantes, los edulcorantes químicos y conservantes, la mayoría de los lácteos y productos de origen animal. Yo no les digo dejen de comer algo o nada por el estilo, acompañen. Y de repente si comen algo que acidifica mucho la sangre, coman algo que también ayuda a equilibrar, ¿les parece? Lo importante es si comemos, por ejemplo, un poco de carne, que no puedo dejar la carne, acompaño con unos cuantos brotes de soja, qué sé yo. Los brotecitos les voy a enseñar a hacer también dentro de poco. Acompañen siempre con unas verduras, una ensalada de vegetales, o coman también bastantes frutas frescas. Vayan combinando, ¿les parece? Siempre es bueno equilibrar. En todo en la vida es necesario buscar un equilibrio. Entonces nuestra sangre necesita estar en equilibrio también, ¿les parece? O por ejemplo, si ustedes hacen un jugo o algo, en vez de ponerle azúcar blanca que acidifica, le ponemos miel o le ponemos uvas pasas que yo pongo en agua y dejo que se hidraten y esas uvas pasas endulzan no saben cuánto y el agüita esa también endulza muchísimo. O ir sustituyendo, por ejemplo, ¿les parece? Con las leches podemos hacer leches vegetales si hay personas intolerantes o alérgicas que les cae un poco ácido también tomar leche. Bueno, vamos a hacer leches vegetales que son de sésamo, de girasol y muchas otras cosas que en la siguiente cápsula quédense ahí porque vamos a hacer también eso, ¿les parece? Y bueno, ir equilibrando nuestra alimentación, gente. Comer alimentos frescos, llenos de vida, nos va a dar justamente vida, que es lo que compartimos con esa naturaleza, con los alimentos vivos. Es la vida, es el poder de la energía de la naturaleza y de Dios y del sol y de todo eso. Eso es muy importante. Así que a cuidarnos nosotros, a cuidar nuestra máquina, que es la creación perfecta, vamos a vivir súper felices. ¿Les parece? Bueno, nos vemos en la siguiente cápsula y vamos a hablar sobre las leches vegetales. Quédense con nosotros.